Iniciamos Ok. con la presentación de Isler y posteriormente continuamos. Ok. Ahora sí, buenas noches. Bienvenido al ciclo de charlas Ciencias Forestales y Vida Silvestre. Hoy tenemos la participación de Isler Chinchilla. Isler es egresado de manejo de la ingeniería. Un segundo. Ok. Es egresado de la carrera de Ingeniería en Manejo Forestal y Vida Silvestre de la Universidad Técnica Nacional. Cuenta con una maestría académica en Biología en la Universidad de Costa Rica. Fue voluntario en el herbario del Instituto Nacional de Biodiversidad y colaborador en taxonomía en el Herbario Nacional de Costa Rica. También ha sido asistente en diversos proyectos de investigación del Jardín Botánico Lancaster y el Herbario Luis Fournier Origi, así como en diversos cursos relacionados con botánica en la Escuela de Biología de la UCR. En el 2014 participó como botánico del Inventario Nacional Forestal de Costa Rica. Posee a su haber 8 publicaciones científicas donde ha participado como autor principal y coautor, donde se ha escrito 3 nuevas especies de orquídeas para la ciencia y actualmente tiene varios artículos sometidos para publicación en revistas científicas internacionales. Es el investigador principal del proyecto Flora costarricensis, taxonomía y filogenia de la subtribu Malaxeae orquídea en Costa Rica. Y actualmente trabaja en botánica como profesor investigador del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica. Entonces ya hicimos la presentación. Adelante, Isler, con su presentación y muchas gracias por participar y a todos gracias por su paciencia, ¿verdad? Son cosas fuera de nuestro control que suceden, pero por dicha ya vamos a presentar. Son cosas de la lluvia, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Honestamente es un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Primero, darle las gracias a José Guillermo por hacer posible estos espacios donde nosotros, los egresados de Manejo Forestal y Vida Silvestre, podamos expresar y hablarles de nuestras experiencias profesionales. De verdad, José Guillermo, muchísimas gracias. Yo les voy a hablar de las orquídeas Malaxis en Costa Rica, que es es mi principal proyecto de investigación. También decirle que gran parte de los resultados que voy a mostrarles es derivado de mi proyecto de maestría en la Universidad de Costa Rica. Por tanto, quiero mencionar a los miembros que conformaron mi comité de tesis, quienes me guiaron durante el desarrollo de mi proyecto de maestría. Sin su contribución, este trabajo no sería el que les voy a mostrar. Ellos me han ayudado muchísimo. El doctor Mario Blanco, quien fue mi director de tesis, Adam Carremans y Carlos Morales, quienes fueron los lectores de tesis. Todos ellos me ayudaron muchísimo. Les voy a hablar sobre la morfología de Malaxis, la distribución de las plantas de Malaxis, así como su ecología y su historia taxonómica en Costa Rica. También les voy a hablar sobre los objetivos de la investigación, cómo desarrollé la investigación y sobre los resultados más importantes que obtuve, así como la discusión. Y finalmente, las conclusiones. Para empezar, voy a hablarles sobre la morfología vegetativa y floral de Malaxis. Perdón. Ok. Disculpe, una pregunta. ¿Ustedes ahí no ven unas letras en el extremo inferior de la diapositiva? Hola. No, no se ven. Perdón, letras okay. Son bueno. Las escalas. Es que dice algo aquí, dejar de compartir y ocultar. Eso no es, eso solo usted lo ve, Isler. Cuando usted comparte pantalla, eso es un cuadrito blanco. Usted lo puede mover con el mouse. Lo puede colocar donde no le estorbe. Disculpe, algo que también no les dije antes de empezar es que si tienen alguna consulta, ¿verdad? O si quieren al final contribuir con algún comentario para mejorar
la investigación, no duden en hacerlo, ¿verdad? Como dijo el otro día Oscar Cubero, aquí estamos para compartir y también para aprender. Bueno, continuamos. Las plantas de Malaxis se distinguen por tener raíces. Usualmente las raíces tienen diminutos tricomas, una pubescencia diminuta. También, ¿qué pasó aquí? Perdón. También los Malaxis tienen tallos modificados, tallos reducidos que se han engrosado en estructuras que se denominan pseudobulbos cuando son superficiales, y cuando son subterráneos se le denominan cormos, y usualmente son blanquecinos. Tienen crecimiento simpodial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una planta de Malaxis florece, luego fructifica, el tallo se engrosa en la base y a partir del tallo paterno, por así decirlo, emerge una Y maxilar que origina la nueva planta. Como pueden observar acá, este es el tallo viejo. En la axila de este tallito, de este pseudobulbo, emerge una Y maxilar que origina la planta nueva. Entonces, está compuesto usualmente por una o dos hojas erectas que envuelven la base de una inflorescencia apical que emerge en el ápice del pseudobulbo. En este caso sería acá. La inflorescencia usualmente excede la longitud de las hojas y las flores se agrupan al final de la inflorescencia en una estructura que se le denomina corimbo, que quiere decir que las flores nacen de un raquis muy cortito, digamos, de una parte de la inflorescencia muy cortita, y donde los peicelos tienen diferente longitud, y el conjunto de flores adquieren una apariencia más o menos horizontal, en un plano vertical, ¿verdad? Las flores... Permiso. Acá Esteban. Hiller, en el lado de abajo de la presentación que está haciendo ahorita en Google Meets, aparece la opción de que ponga un láser para que vaya señalando como a las estructuras, tal vez pueda servir. ¿Dónde? Aquí. Por ahí hay como un láser, pura vida. Ok, que esto es magnífico. Bueno, las flores son flores verdosas, usualmente, de tonalidades verdosas. Está compuesta las flores están compuestas por sépalos, dos sépalos laterales, que serían estos de atrás, que en la flor, donde se le separa las partes, corresponden a estos, son los sépalos laterales, un sépalo dorsal, que sería este, dos pétalos y un pétalo medio modificado, que en orquídeas se le denomina labelo. Luego, también, digamos, la parte masculina y femenina de la flor está fusionada en una estructura que se le denomina columna en orquidácea. De hecho, la columna, donde están fusionados la parte masculina y femenina de la flor, es una condición típica de orquidácea y también de Malaxis. Aquí hay una vista frontal de la columna y la vista trasera. En este caso sería, como pueden observar acá. Estos son los polinios, que son los saquitos donde están almacenados los granitos de polen. Bueno, también olvidé mencionarles que esto que está acá son brácteas florales de la inflorescencia. Bueno, también usualmente Malaxis tienen unas hojas con solo una vena media principal. Las otras venas son menos visibles. En cuanto a la morfología floral, los frutos de las plantas de Malaxis son así, alargados, ovoides, elipsoides, y cuando se tornan viejos, cuando se vuelven viejos, se vuelven marrones. Y usualmente, cuando ya maduran, sufre una apertura longitudinal, por acá, como pueden ver, donde liberan múltiples miles de semillas diminutas que son dispersadas por el viento. En cuanto a la distribución, las plantas de Malaxis tienen una distribución cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Que se distribuyen por todo el planeta, exceptuando las zonas polares y las partes desérticas.
Esto en su clasificación tradicional del género Malaxis. Bien, usualmente las especies de Malaxis habitan en ambientes de poco acceso a la luz, en ambientes muy húmedos, como pueden observar acá. Pero hay especies que crecen en ambientes donde hay mucho acceso a la luz, como en los páramos. También la mayoría de especies son plantas terrestres, y en Costa Rica tenemos una especie que crece como planta epífita y que además puede tener hasta 6 hojitas pequeñitas, muy reducidas. Más adelante vamos a ver una figura de esta especie. En cuanto a la polinización, ¿qué se sabe en Malaxis? Hay pocos estudios, y principalmente hay un estudio donde lograron documentar el polinizador que visita las flores de Malaxis y remueve los saquitos de polen o los deposita. También mencionarles que las flores de Malaxis tienen un olor desagradable, similar a materia vegetal en descomposición. Entonces, en teoría, la flor atrae el polinizador a través de un engaño de comida, un engaño de alimento, donde el polinizador se ve atraído por la flor porque huele fea y siente que la flor es materia vegetal en descomposición que sirve de alimento para sus larvas. Entonces deposita sus huevecillos y posteriormente emergen las larvas. Sin embargo, es un engaño porque no es materia vegetal en descomposición, sino son moléculas que huelen feo, que emiten la planta y que atraen el polinizador. En cuanto a la historia taxonómica de Malaxis, Malaxis fue descrito por primera vez en la ciencia en 1798. Ahí fue donde se describió el género de Malaxis por Daniel Solander en un trabajo taxonómico de Olof Swartz en 1788. Para describir el género Malaxis, la especie que se utilizó fue, acá está, este es el espécimen que sirvió para describir Malaxis, el género Malaxis, y la especie que sirvió para describir Malaxis es Malaxis spicata, lo que se le conoce como especie tipo en la taxonomía, que es una especie que crece en las Antillas y en el extremo sureste de los Estados Unidos. Esta es la Malaxis spicata. También decirles que Malaxis pertenece a la subfamilia Pidodendroideae, trigo Malaxidae y subtrigo Malaxidini. Aquí, antes de seguir la presentación, quiero como encauzarlos a todo esto de la taxonomía. La taxonomía, bueno, tiene un contexto científico, ¿verdad? Bases científicas muy amplias y sólidas, pero a grandes rasgos es como esa ciencia nos sirve para organizar la información que obtenemos de las plantas. Entonces, y para organizar esa información, entender esas plantas que están a nuestro alrededor y luego darles un uso. Entonces, por ejemplo, como Malaxis spicata. Malaxis spicata, ¿verdad? Es el nombre de la especie, esto es el género y esto es la especie, de acuerdo a la clasificación de Carl Linneo. Recuerda cuando estábamos a veces en el colegio vimos esto, ¿verdad? De los nombres binomiales de Linneo, que está compuesto por género y especie. Entonces, aquí lo que quiero ver es que Malaxis spicata es el nombre que se le da una interpretación biológica para asignar ese nombre a un grupo de individuos que comparten características químicas,
fisiológicas, morfológicas entre sí, y que esos individuos han adquirido esas características a través de la historia en el planeta. Entonces lo que quiero decir es que el nombre de la especie, digamos, como Malaxis spicata por sí solo es solo un nombre que sigue una nomenclatura científica, pero donde agarra la interpretación biológica es cuando asignamos ese nombre a ese grupo de plantas que hay en la naturaleza, que comparten su historia evolutiva. Entonces, Malaxis spicata, por sí solo el nombre no existe en la naturaleza. Lo que existe en la naturaleza son grupos de plantas que comparten una historia evolutiva a través del tiempo y en una interacción de ancestros y descendientes. Bien, en cuanto a la historia de Malaxis en Costa Rica, hay 4 catálogos. Catálogos son listados de plantas, por así decirlo. El primero fue propuesto por Hensley, donde él enlistó 8 especies de Malaxis, pero en esa época las especies de Malaxis del país que registró en Costa Rica estaban bajo el género de Microstyles, es decir, se asignaban como especies del género Microstyles, que años después los botánicos identificaron que las plantas que se asignaban como especies del género Microstylis en realidad son plantas del género Malaxis. Por tanto, las especies que antes estaban en Microstylis, que se asignaban a Microstylis, se incluyeron en el género Malaxis, porque Malaxis es el género más viejo y Microstylis fue publicado tiempo después. Entonces, al ser Malaxis más viejo, tiene prioridad sobre Microstylis. Luego, Stanley en 1937 enlistó 14 especies ya de Malaxis para Costa Rica. Luego, más recientemente, 20 especies en el trabajo de Morarretana y García, y Franco Pupulin, 21 especies en el 2002, enlistó para Costa Rica. Luego, recientemente también hay 2 sinopsis taxonómicas para el género. Sinopsis taxonómicas son son los trabajos que ustedes pueden ver en las propuestas taxonómicas del Manual de Plantas de Costa Rica, que son descripciones muy breves de las especies, con pocos especímenes, se citan pocos especímenes que se estudiaron, y la discusión de las especies es cortita, es muy breve, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuál fue la motivación para estudiar Malaxis en Costa Rica? Bien, existía una base de conocimiento importante, muy buena, pero gran parte de estos trabajos se hicieron principalmente con muestras de museo, muestras secas de plantas. Y no se ha combinado el estudio de plantas vivas, cómo son y cómo crecen en su naturaleza, cómo son los colores de las flores. Entonces, todo eso también tenía algunas implicaciones, que al estar las propuestas taxonómicas basadas principalmente en especímenes de herbario, y también que esos botánicos tuvieron limitaciones de tiempo, tuvieron muchas veces poco acceso a especímenes. Entonces, cuando uno utilizaba una propuesta, esos trabajos taxonómicos para identificar las plantas que uno encontraba en campo, tenía una limitación grande que muchas veces no se podían identificar, o incluso habían complejos de especies donde habían varias especies y se asignaban solo a un nombre de una especie conocida. Entonces, ante eso, surgió mi proyecto de investigación, que básicamente es conocer cuáles especies de Malaxis crecen en el país. Ante eso, propuse como objetivo general contribuir al conocimiento del género Malaxis a través de una revisión taxonómica de las especies presentes en Costa Rica, lo que les venía diciendo, cuáles especies de Malaxis crecen en el país. Para ello, me propuse delimitar cuáles especies de Malaxis hay en el país,
crear una clave dicotómica para esas especies de Malaxis, elaborar descripciones taxonómicas detalladas de las especies de Malaxis, determinar el hábitat, la distribución geográfica y la fenología reproductiva de cada especie, la fecha en que florece y produce frutos, y actualizar los especímenes de herbario que están depositados en los herbarios del país. Para desarrollar estos objetivos, mi proyecto de investigación, entonces me propuse a realizar, bueno, inicialmente una exhaustiva revisión de literatura publicada hasta la fecha, también literatura sobre Malaxis, ¿verdad? También ver anotaciones de los especímenes de herbario que se han recolectado en Costa Rica y que están almacenados en los herbarios nacionales. Esto para identificar localidades donde crecen los Malaxis. También hice una investigación de ubicar los nombres de especies de Malaxis que han sido descritas para Costa Rica a través de la historia. Y luego de que hice eso, entonces fui a buscar los materiales originales que respaldan esas publicación de esos nombres de Malaxis. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver Microstyles lagotis, como les dije, actualmente es Malaxis lagotis. Esta es la descripción original y este es el espécimen de herbario que ancla, que respalda el nombre de Microstyles lagotis. Además, utilicé como concepto de especie el concepto universal de especie, que una especie es un grupo de plantas que evolucionaron independientemente de otro grupo de plantas. Es decir, una especie es un linaje. Para ello, para determinar especie, utilicé la evidencia morfológica, es decir, determino especies basados en su morfología, y cuando hay discontinuidad en esa morfología, ahí es donde yo delimito las especies. Más adelante, quizás me van a poder interpretar esto que les menciono de la discontinuidad morfológica. Bien, en cuanto a los especímenes revisados, revisé 1954 especímenes en físico, más 70 imágenes digitales, en 4 herbarios de Costa Rica y en 20 herbarios extranjeros, de los cuales 753 especímenes fueron recolectados en Costa Rica y 402 especímenes de las mismas especies de Malaxis que crecen en el país, los estudié, de otros países que crecen en el continente americano. Y también estudié 869 especímenes de otras especies de Malaxis que no crecen en Costa Rica. También, en cuanto al trabajo de campo, desarrollamos aproximadamente 73 giras de recolecta entre el 2015 y el 2019. Y entre esas giras recolectamos 275 especímenes de herbario y además aproximadamente 464 plantas vivas para cultivarlas en el invernadero. Esto porque las plantas vivas, muchas veces, digamos, nosotros salíamos a campo y no encontrábamos plantas con estructuras reproductivas, con flores o frutos. Entonces teníamos que cultivarlas en el invernadero para que después que florecieran, bueno, esto sí se daban bien en el invernadero, ¿verdad? Después después de cierto tiempo las plantas florecían y ahí estaba la oportunidad para documentarlas. Entonces, como pueden ver, esto fue una gira en el Parque Nacional Chirripó en el 2016. Ahí estaba haciendo trabajo de campo, mediciones de campo. Acá es una planta Malaxis. Esto es un ejemplo del trabajo que se hizo en el invernadero, donde cultivamos las plantas y después de determinado tiempo las plantas florecieron, como pueden observar acá. Esto fue en el invernadero del Jardín Botánico Lancaster. Estos son los sitios de muestreo donde estuvimos buscando plantas de Malaxis en Costa Rica. Si ustedes pueden ver, hay una gran representación en lo que es la cordillera Talamanca, las principales cordilleras.
En cuanto a la documentación, aquí fue uno de los énfasis del proyecto en documentar, en preocuparnos por documentar las especies de Malaxis en el país y entender las especies que han sido descritas. Entonces, para eso se siguió dos formas para mostrarlas, que es una lámina fotográfica compuesta que se preparó a partir de fotografías, como pueden observar acá. Y está lo que es el dibujo científico de plantas de especies de Malaxis. Digamos, las láminas, los dibujos, traté de seguir una coherencia en las partes que documentaba para que fueran las láminas de cada especie comparables. Es decir, como pueden observar acá, documenté las flores, documenté el hábito de la planta, documenté el hábito de la planta y así sucesivamente. Esto para que cuando tenía las láminas de las especies de Malaxis que crecen en el país, yo pudiera compararlas. Mira, esta fotografía es de esta especie, esta es de la otra, y así sucesivamente. En cuanto a la documentación, también hice un esfuerzo en documentar la forma del labelo, la forma del pétalo medio, como hablamos, labelo, que se le denomina labelo en orquídeas. Entonces, preparé este método de tomar medidas, donde cada abreviatura tiene su significado. Por ejemplo, ya es ancho del labelo y así sucesivamente. Esto para crear un modelo a seguir para caracterizar las especies de Malaxis, porque como pueden ver, el labelo es muy tridimensional, entonces era muy difícil caracterizar todas las especies de una forma similar y siguiendo una metodología consistente. Entonces preparé este modelo para registrar las medidas. En cuanto a resultados y discusión, un dato histórico interesante basado en el estudio de especímenes históricos de herbario es que, de acuerdo a los especímenes de herbario que revisé, el 9 de mayo de 1857, el botánico Hernán Wieland recolectó el primer espécimen de Malaxis en Costa Rica. Y ese espécimen de Malaxis resultó ser la muestra testigo para describir Malaxis crispifolia, una especie epífita de Malaxis. Entonces, como resultado de la investigación, determiné que para Costa Rica hay 26 especies de Malaxis, de las cuales 9 son endémicas. De esas 26, 4 especies son propuestas como nuevas para la ciencia y 2 especies son nuevos registros para el país. ¿Qué quiere decir esto? Con nuevos registros, que esas especies ya estaban descritas para la ciencia, pero se conocían en países vecinos y nunca habían sido registradas en Costa Rica. O que se confundían y se le asignaba el nombre de otra especie conocida en Costa Rica, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí pueden ver como un resumen de los trabajos taxonómicos. Pueden ver que en el caso de mi investigación en el 2019, registré 26 especies. Con respecto a la última sinopsis de Malaxis, aumentó en 6 especies, pero esto no significa que solo aumentó 6 especies. Con respecto a las propuestas taxonómicas anteriores, yo determiné que que para una especie de Malaxis de Costa Rica se le asignaba el nombre de una especie de Malaxis que se distribuía desde México hasta Guatemala desde México hasta el norte de Nicaragua. Entonces, resucité, por así decirlo, un nombre
de una especie que se describió de Malaxis en el país para nombrar esa especie, que anteriormente se le llamaba, que se utilizaba el nombre de esa especie de Malaxis que se describió de México. También sinonimicé una especie de Malaxis. Esto quiere decir que de los nombres de las especies de Malaxis aceptadas anteriormente para Costa Rica, un nombre digamos, por ejemplo, de estas 20 especies, en realidad era un nombre sinónimo de otra especie, de estas 20 especies que fueron aceptadas. Y luego 4 nuevas especies. Esto es parte del resultado de las ilustraciones de Malaxis, de las especies de Malaxis que crecen en el país. Como pueden ver, la mayoría están compuestas por láminas a color y algunos dibujos científicos. Acá mencionarles que este dibujo y este dibujo es contribución de otros botánicos, colegas que me ayudaron con esos dibujos científicos. En este caso, solo este dibujo es el mío. Bueno, y las láminas fotográficas compuestas sí las preparé yo. Bueno, ok. Entonces, al circunscribir las especies de Malaxis, al determinar que para el país hay 26 especies de Malaxis y caracterizar todas las especies de Malaxis que hay para el país, preparé una clave dicotómica para esas 26 especies, como pueden observar acá. Una clave dicotómica, por así decirlo, es una herramienta para identificar una planta en este caso de Malaxis, que uno encuentra en campo y uno quiere saber a cuál especie corresponde sin tener que ir a leer toda la descripción grande de la especie, ¿verdad? Entonces uno se viene para la clave dicotómica y aquí sigue esta información y la logra identificar. Por ejemplo, plantas con segmentos engrosados de tallo no verdes, subterráneos, y entonces uno seguiría aquí en esta otra línea de información. Y también, si no son subterráneos, entonces uno sigue acá. Plantas con segmentos engrosados de tallo verdes, que son superficiales, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, las descripciones taxonómicas siguieron esta estructura, que es la información bueno, el nombre de la especie, el autor de la especie, la revista en que se publicó, los datos de la revista y el año de la publicación de la revista. Esto, perdón, es del volumen este es el volumen de la revista y esta es la página del volumen de esa revista y este es el año. Esta es la información bueno, en este caso, Malaxis adolphi fue inicialmente descrito como Microstylis adolphi, luego fue transferido a Malaxis adolphi. Entonces, se conserva la información del nombre, por decirlo, el nombre sinónimo de Malaxis adolphi, que es Microstylis adolphi, y además se brinda información de la localidad donde se recolectó ese espécimen testigo, que es el espécimen tipo, que sirvió para describir Malaxis adolphi. Además, y así sucesivamente, luego sigue la información en este caso, es una ilustración de Malaxis adolphi que sirve de espécimen testigo para anclar este nombre Malaxis adolphi, para reconocer Malaxis adolphi. Y esta es la descripción, una descripción bastante completa, que empieza describir desde el hábito, siguiendo por las raíces y terminando hasta los frutos. Datos sobre la distribución y el hábitat, los especímenes examinados, la fenología, en qué época florece, las plantas, en este caso de Malaxis adolphi, y si se ha registrado con frutos o no. Además, datos sobre el significado de este segundo nombre, del epíteto específico. Por ejemplo, en este caso, Malaxis adolphi,
Este nombre honra, por ejemplo, a este señor, el botánico Adolfo Tondús, y así sucesivamente. Bueno, la discusión, cómo separar, cómo distinguir Malaxis adolfi, en este caso, de otras especies de Malaxis, y datos relevantes sobre su taxonomía. Además, sobre su historia nomenclatural. En plantas existe un código internacional de nomenclatura botánica, que, es decir, es como el reglamento, no es el reglamento para hacer ciencia taxonómica en plantas. Es la guía para hacer taxonomía de plantas. Ok, entonces, este modelo de descripción y para cada especie de Malaxis se usó en las demás especies de Malaxis. Luego, ¿qué se obtuvo? De acuerdo a los datos de especímenes de herbario estudiados, preparé este mapa de distribución de Malaxis que pueden observar acá. Este es el mapa de distribución de las especies de Malaxis. Como pueden observar, está bastante, digamos, las especies usualmente crecen en las principales cordilleras del país: Cordillera Talamanca, Cordillera Central, la de Tilarán y la de Guanacaste. Hay pocos registros en partes bajas, principalmente en Guanacaste. Y estos son los mapas ya de distribución geográfica de las especies de Malaxis, como pueden observar acá, de las 26 especies de Malaxis. Estos serían otros mapas. Este gráfico es un gráfico de la distribución elevacional de las especies de Malaxis. Aquí es como un resumen digamos, de dónde han sido registradas las especies de Malaxis según su rango elevacional. Entonces, acá en el eje X tenemos los datos de elevación, en el eje Y los nombres de las especies de Malaxis. Y como pueden observar, hay una concentración importante de plantas de Malaxis que han sido recolectadas aproximadamente en elevaciones medias, que van desde 1000 metros a 2000, como 2800 metros. En este rango elevacional crecen todas las especies de Malaxis. Luego, el periodo de floración, este gráfico muestra el periodo de floración de las especies de Malaxis. En el eje X tenemos los meses del año, en el eje Y las especies de Malaxis. Luego, esta frecuencia con respecto a la intensidad de color significa que cuando es oscurito, es decir, corresponde a menos de 10 individuos, y conforme se registran más individuos en ese mes del año, se torna más clarito. Entonces, un ejemplo. Acá, por ejemplo, Malaxis Berkeley, en diciembre está muy oscurito, significa que se registró entre 1 y 10 especímenes con flores en el mes de diciembre. Luego, por ejemplo, Malaxis macrostachya, en agosto se registró aproximadamente 50 especímenes de herbario que tenían flores y que fueron recolectados en el mes de agosto. Entonces, aquí que observamos, a grandes rasgos, que las plantas de Malaxis, de las especies de Malaxis de Costa Rica, están con flores principalmente desde como mediados de abril hasta octubre. Hay una concentración en gran parte de la época lluviosa donde las plantas están con flores. Luego, entre los resultados taxonómicos más importantes es la delimitación de lo que es el Malaxis astilabia, una especie que ha sido, que históricamente ha sido poco entendida por los botánicos y
Y en este caso, en este grupo de estas especies tan morfológicamente similares, yo les denominé el complejo Astilabia. ¿Qué quiere decir? Que se describió Malaxis astilabia, que corresponde a la figura, a la planta, a la especie que ilustré en esta figura, y dentro de digamos que este nombre, Malaxis astilabia, se ha utilizado para nombrar a otras especies que no son Malaxis astilabia. Es decir, en Malaxis astilabia históricamente se ha usado para Malaxis astilabia, la verdadera Malaxis astilabia, y también erróneamente se ha usado para otras especies que no son Malaxis astilabia. Entonces, para terminar, ¿qué es Malaxis astilabia? Realicé mucho trabajo comparativo, es decir, analicé bien lo que es toda la morfología de las plantas que estudié, desde morfología de hojas, pseudobulbos, cormos y flores, y fui preparando ilustraciones comparativas. En este caso, por ejemplo, esta figura aquí de la derecha muestra flores de distintas plantas que recolecté en campo. Esto en campo y de diferentes localidades. Entonces, esto para analizar la variación floral de Malaxis astilabia, en este caso, como pueden ver. Entonces, ustedes aquí pueden ver variación, por ejemplo, el A varía un poquito con respecto al Q, y así sucesivamente. Entonces, para yo identificar cuál es la especie que se le llama Malaxis astilabia, tuve que hacer este estudio comparativo. Y luego, para las otras especies que se asignaban a Malaxis astilabia, realicé el mismo estudio comparativo. Por ejemplo, Malaxis uncinata anteriormente se incluía en Malaxis astilabia. Igual, para determinar que esta ilustración, bueno, que esta planta es de Malaxis uncinata, realicé un estudio comparativo de muchas plantas que recolecté en campo. Aquí decirles que Malaxis uncinata anteriormente se consideraba como un nombre adicional para Malaxis astilabia. Sin embargo, yo propongo que es un nombre correcto para una especie distinta a Malaxis astilabia, en este caso Malaxis uncinata. Con esto quiero decirle que este nombre ya existía para esta especie. Luego, dentro de este grupo del complejo astilabia, también proponemos una nueva especie para la ciencia que no ha sido descrita. En este caso, hasta ya el nombre le tenemos, Malaxis costarricense. Ustedes la pueden ver, ¿no? Es una planta con hojas plateadas, diferencias florales. Y esto que ustedes pueden observar acá, anteriormente se llamaba Malaxis astilabia, se incluía dentro de Malaxis astilabia. Malaxis clandestina, otra especie que proponemos como nueva para la ciencia. Igualmente, como ustedes pueden ver, es una planta con un hábito, digamos, con las unidades de crecimiento más cortas en comparación con el Malaxis astilabia que vimos acá. Lo pueden ver. Esta unidad de crecimiento es larga, y entre otras diferencias morfológicas. Luego, Malaxis insperata, esta especie también se incluía en Malaxis como planta, se asignaba a plantas de Malaxis astilabia, cuando en realidad no era Malaxis astilabia, sino Malaxis insperata. Malaxis insperata es un nuevo registro para la flora de Costa Rica. Esto quiere decir que es una nueva especie que anteriormente que ya estaba descrita, pero que se conocía en otro país y no había sido reportada en Costa Rica. En este caso,
Malaxis inspirata fue descrita desde la isla Ometepe, en Nicaragua, en el 2004, y hasta recientemente descubrimos que realmente crece en el país. De hecho, es la especie más frecuente en el país, pero que anteriormente se incluía como una planta de la especie de Malaxis astilavia. Luego aquí hay una figura que sintetiza más o menos la información que les muestro. Bueno, esto es una lámina comparativa de labelos. En este caso es del labelo Malaxis astilavia, de Malaxis costarricensis, Malaxis clandestina, Malaxis inspirata y Malaxis uncinata. Como ustedes pueden ver, digamos, al verlas a simple vista se ven diferencias morfológicas. Esto como morfología de las flores, como morfología del labelo, pero si también analizamos la forma de la planta, el hábito de la planta, e incluso el lugar donde crecen esas plantas, se reúne más evidencia para proponer que estos Malaxis astilavia, que esto corresponde a Malaxis uncinata, esto corresponde a la especie Malaxis inspirata, y que estas dos especies son propuestas como nueva para la ciencia. Luego también identifiqué que otra nueva especie de Malaxis, Malaxis dresleri, esta proviene del corazón de la cordillera Talamanca, uno de los lugares poco explorados. Estamos en literatura de las especies descritas por Malaxis. Para el género Malaxis no hay nada similar. Es morfológicamente y consistentemente diferente. Luego, esta otra Malaxis excéntrica que vamos a nombrar en su momento cuando sometamos a publicación esta especie, esto se conoce de un espécimen de herbario y tiene algo súper interesante que es único en las especies descritas de Malaxis en el género, es que tiene, observen, los pétalos muy cortos. Estos son los pétalos. Recuerden lo que hablamos inicialmente. Estos son los sépalos laterales, sépalo dorsal, pétalos y labelo. Si ustedes observan, los pétalos son muy cortos y son paralelos a la columna. Esta condición de pétalos así muy cortitos, paralelos y erectos a la columna, hasta donde he estudiado no ha sido reportado en la literatura publicada de Malaxis. Sí ha sido reportado en otros géneros de la subtribu donde se anida el género Malaxis. Cuando hablo de subtribu es una categoría taxonómica superior al género Malaxis. Y ese género es del sudeste asiático. Es súper interesante. Luego, Malaxis pittieri. Esta especie es un nuevo registro para la flora de Costa Rica. Hemos encontrado plantas en la cordillera volcánica central y en la cordillera Talamanca. Es distintiva por tener flores blanquecinas. Inicialmente fue descrita de una planta de Panamá, de un lugar cerca de la frontera con Costa Rica, y se puede decir que solo se conocía los especímenes testigo que sirvieron para describir Malaxis pittieri. Posteriormente, hasta donde yo sé, nadie encontró más plantas de Malaxis pittieri. ¿Y saben por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Que las plantas de Malaxis pittieri se identificaban como plantas de Malaxis mayantemifolia, que es una especie con una morfología vegetativa, morfología de hojas, de inflorescencia, algo similar o muy similar a plantas de Malaxis pittieri. Pero ya si uno estudia detalles, son muy diferentes. Como por ejemplo las flores. Estas flores hay diferencias, ¿verdad? En general, en todas las flores. Pero estas flores, en su condición natural, son
verdes, verde parduzco, mientras estas son blanquecinas. Y otras diferencias en cuanto a su morfología, como pueden ver. Luego, aquí también como resultado novedoso fue entender a qué se le llamaba Malaxis crispifolia. Esto porque en literatura, e incluso cuando yo inicié mi proyecto de tesis, yo estudié la literatura que estaba publicada, los especímenes testigos que sirvieron para escribir Malaxis crispifolia, y a simple vista, viendo el espécimen y la literatura, parecía que la planta que se usó para escribir Malaxis crispifolia en realidad es terrestre, es decir, que Malaxis crispifolia es una especie terrestre. Sin embargo, fue debido a una mala interpretación de la literatura y de los especímenes testigo que usaron para escribir Malaxis crispifolia. Esto porque el espécimen testigo está depositado en un herbario europeo y que muchos de los botánicos que han estudiado Malaxis han tenido acceso a especímenes digitales, ¿verdad? Por fotografía. Entonces, luego, ¿cómo hice yo para entender que realmente Malaxis crispifolia es una especie epífita? Lo que hice fue visitar las localidades tipo, es decir, aquellas localidades donde fueron recolectados los especímenes testigo, los especímenes tipo, que sirvieron para describir las especies que han sido reportadas para Costa Rica. Entonces, fuimos al lugar de donde provienen las plantas que sirvieron para describir Malaxis crispifolia, y ya, para sorpresa, encontramos que las plantas son epífitas. Y luego volvimos a estudiar, volví a estudiar literatura, más las imágenes del tipo Malaxis crispifolia, y entonces ya logré interpretar que realmente esta especie es epífita. También decirles, antes no lo mencioné, este ejercicio de visitar las localidades tipo, las realicé para todas las especies que han sido, para todas las especies de Malaxis que han sido descritas para Costa Rica. Es decir, fuimos a la localidad original donde se recolectaron las plantas que sirvieron para describir las distintas especies de Malaxis que crecen en el país. Luego, esta, la de la derecha, es Malaxis lankesteri. Aquí interesante es que las plantas que tienen una apariencia de esta figura, es decir, de la especie Malaxis lankesteri, anteriormente se usaba un nombre de una especie que se distribuye desde México hasta el norte de Nicaragua. Y el nombre Malaxis lankesteri se consideraba un nombre adicional para esa especie que se distribuye de México hasta Nicaragua, que se llama Malaxis braquerincus. Entonces, se creía que Malaxis lankesteri fue descrita de una planta que en realidad era Malaxis braquerincus. Luego, estudiando muchos especímenes de herbarios, logré determinar que realmente el nombre correcto para las plantas costarricenses es Malaxis lankesteri. Y Malaxis braquerincus, que es esa especie que les mencioné, no crece en Costa Rica. Entonces, esto botánicamente hablando se llama resucitar un nombre que se consideraba sinónimo de una especie. Y cuando este nombre tiene una asignación biológica correcta, de acuerdo con la evidencia que se tiene, ¿verdad? También otro resultado relevante es el entender la especie de Malaxis que crece en elevaciones medias y en el páramo costarricense, Malaxis macrostachya. Determinar que el nombre
bueno, proponer que el nombre correcto para esta especie es Malaxis macrostachya, que se distribuye desde el Monte Graham en Arizona hasta Panamá y tiene un amplio rango también latitudinal, como pueden ver, pero además elevacional, desde aproximadamente desde 1200 hasta 3650 metros sobre el nivel del mar. Luego, en cuanto otro resultado novedoso es que por primera vez en literatura, por primera vez se reporta el hábito hemiepífito de una especie de Malaxis, en este caso Malaxis astilabia. ¿Qué quiere decir hábito hemiepífito? Que las plantas crecen en el suelo, empiezan a crecer, bueno, siguen creciendo, ¿verdad? Y luego cuando alcanzan usualmente su madurez sexual, tiene unidades de crecimiento, tallos largos, y empiezan a escalar las bases de los árboles. Usualmente esos árboles tienen que tener mucho musgo, mucha humedad y sustrato que sirva para que se establezca la planta. Entonces, acá está, por ejemplo, esta planta que ya está buscando la base del árbol, y acá está donde ya la planta perdió conexión con la tierrita, digamos, con la tierra, y está sobre el sustrato del árbol. Entonces, adquiriendo una condición hemiepífita. Conclusiones. De acuerdo a la investigación desde 2015 hasta el 2019, aumentó el número de especies de Malaxis en Costa Rica en 6 especies, de 20 a 26, es decir, 6 especies más. Además, se propone 4 nuevas especies para la ciencia y 2 especies que son nuevos registros para Costa Rica, que previamente fueron, digamos que esas especies previamente estaban descritas y se encontraban en otro país. En este caso, Panamá y Nicaragua, como recordamos, Malaxis pittieri y Malaxis inspirata. Luego, que las plantas de las especies de Malaxis en Costa Rica habitan desde 200 hasta 3.650 metros sobre el nivel del mar. Y que de estas 26 especies, 9 especies son endémicas, que quiere decir que solo han sido registradas en Costa Rica y en ningún otro lugar del mundo. Y esas especies principalmente se ubican en la cordillera Tilarán, cordillera volcánica central y la cordillera Talamanca. Luego que hay curiosamente, como acá yo les estoy hablando de especies endémicas, sí, hay una porción significativa de especies endémicas, creo yo, para el país, pero hay un grupito de especies que tienen amplia distribución latitudinal y elevacional. Por ejemplo, como Malaxis macrostachya, que les mencioné, desde el Monte de Graham en Arizona, Estados Unidos, hasta Panamá. Otra que se denomina Malaxis carnosa, que crece desde México hasta Perú, y así sucesivamente. Y estas especies que tienen amplia distribución latitudinal y elevacional tienden a tienen la capacidad de autopolinizarse. ¿Qué quiere decir? Que polen, es decir, que en ausencia de polinizadores, la planta tiene un mecanismo para que el polen que está contenido en los polinios de la santera caigan en la superficie estigmática de la flor, que es la parte femenina. Y esos granitos de polen germinen y fecunden la célula huevo del óvulo y así sucesivamente hasta llegar a formar un fruto. Este mecanismo que les menciono usualmente es por una contracción digamos, delantera a la flor, cuando la flor se deshidrata porque permanece mucho tiempo abierta, por así decirlo. Entonces se contrae y libera los polinios y caen en la parte femenina de la flor.
También el estudio de plantas vivas y de especímenes preservados en líquidos es fundamental para resolver los problemas taxonómicos en Malaxis. Lo que les mencioné al inicio, que es importante combinar la taxonomía, en la taxonomía es importante combinar el estudio de especímenes secos de herbario, de especímenes preservados en líquido, y también de especímenes de plantas en la naturaleza y de especímenes que se recolectan en la naturaleza, cuando tienen las flores a color. Y muy importante es estudiar plantas de especies de especies de Malaxis que conserven su tridimensionalidad, cómo son en la naturaleza, cómo son sus colores, por así decirlo. Y luego también es que para los trabajos taxonómicos es importante la historia de la literatura que está publicada, estudiarla con detenimiento, también ver el recorrido de los botánicos que colectaron esas muestras que sirvieron para escribir las especies de Malaxis. Y luego también, algo, quizá uno de las conclusiones más valiosas para mí es que cuando uno hace un trabajo taxonómico hay que preocuparse mucho por documentar las plantas de las especies que uno está estudiando, entender lo que ha sido publicado hasta la fecha, digamos, las especies que han sido publicadas hasta la fecha, entenderlas, y despreocuparse por lo que son nuevas especies de plantas. Porque si uno se preocupa por las nuevas especies de plantas, se sesga y a veces, y se ve obstruido la intención para entender las especies que ya han sido descritas para determinada región, para determinado país. Entonces, el mensaje es documentar las especies de plantas, y luego de que usted tiene un marco de conocimiento, ahí usted procede a asignarle un nombre. Y usualmente son nombres conocidos y a veces nuevas especies que se proponen para la ciencia. Entonces, esto que le mencioné anteriormente fue parte de los resultados de mi proyecto tesis de maestría. Y luego, ya en el 2020 la investigación continuó y determiné que hay otra nueva especie de Malaxis para el país, perteneciente a este complejo Astralabia que anteriormente les mencioné. En este caso, este hallazgo es reciente, todavía ni siquiera le hemos asignado un nombre. Luego, también mencionarles que la idea es continuar con el proyecto, de Malaxis, y más bien es ampliarlo y incluir otros géneros de orquídeas que están genéticamente emparentados con Malaxis. Entonces, la idea es continuar el próximo año con este proyecto, ya donde se evaluará este trabajo taxonómico que hemos hecho, incluyendo otras líneas de evidencia, como la evidencia molecular. También decirles que de momento no hemos procedido a publicar lo que es la revisión taxonómica de Malaxis para el país. Esperemos que pronto logremos someter ese trabajo. Al finalizar este año, máximo a principios del siguiente año. Aquí, en agradecimientos, me encanta esta frase. Es que yo, todavía sigo siendo seguidor de Franklin Chan. Nadie llega a ningún lugar sin la ayuda de alguien más. Ahí está. Realmente, todo casi que lo que somos, o lo que podemos avanzar, aunque sea poquito, mucho, en realidad es por esfuerzo también personal, pero una gran parte es por
las interacciones con las demás personas, aprender de las personas que más saben, y muchas veces, no muchas veces, es muy importante aprender de los errores y seguir adelante. Entonces, muy agradecido con todas las personas e instituciones que me ayudaron y me motivaron, en especial con los miembros de mi comité de tesis, Mario, Adam, Carlos, todos mis amigos, Marco Cedeño, las personas de los herbarios, todo el staff del Departamento de Botánica de la Escuela de Biología, del Jardín Botánico Lancaster, las personas que trabajan en el invernadero del Jardín Botánico Lancaster, que me ayudaron mucho. Luego, en cuanto a instituciones, como pueden observar acá, la Universidad de Costa Rica, el Sistema de Estudios de Posgrado, la Escuela de Biología, el Jardín Botánico Lancaster, que fue mi casa, donde desarrollé la tesis, el Herbario Luis Funiedo Orilles de la Universidad de Costa Rica, el Museo Nacional, el Jardín Botánico de Missouri, el SINAC por otorgar los permisos de investigación, y la misma Universidad Técnica Nacional porque fue donde logré obtener el título de bachiller y que me potenció para luego empezar una maestría y estudiar plantas. Muchísimas gracias. Ahí les queda mi correo. Y bueno, eso es un poco de referencias, todavía falta más. Algo que yo quería aquí decirles es que les recomiendo este artículo, Conceptos de especie y Identificación de especies. No importa que uno no estudie, vamos, que profundice en la taxonomía o sistemática o que sea botánico. Leer sobre conceptos de especies es interesante porque le abre mucho la mente. Entonces, lo mantiene a uno abierto cuando uno sale a campo, a pensar en que si nosotros logramos identificar plantas que corresponden a determinada especie, esas especies, esas plantas tienen interacciones con animales o con plantas de otras especies. Entonces, ese artículo a mí me abrió mucho la mente. Y ese conocimiento, no importa si uno es un profesional bueno, se desempeña en gestión ambiental, en áreas de vida, digamos, de fauna, en conservación. Es súper interesante porque le cambia como el paradigma de la forma de ver la vida. Y también aquí, bueno, la charla que les di es para que visiten el Jardín Lancaster. No, mentiras. No, pero sí también invitarlos que una que andan por Cartago, allá en Paraíso, se den una vuelta por el Jardín Lancaster. Es un sitio muy bonito para compartir en familia y la verdad, es muy llamativo. Y uno así se despeja. Actualmente está abierto de lunes a domingo, de 9 a 3:30 de la tarde. Y hay protocolos con todo este caso del COVID, de lo que está pasando, ¿verdad? Protocolos un poco para seguridad de la salud. Y sí. Muchas gracias. Y cualquier pregunta me la hacen saber. Yo no sé si me Muchas gracias, Hiller, por su participación. Agradecerle y bueno, a todos los que nos han acompañado. Vamos a hacer una sección de preguntas. Invitarlos igual, si gustan abrir el micrófono, también pueden hacer la consulta directamente a Islar. Mientras tanto, vamos a contestar algunas preguntas que están en el chat. Marco Cedeño pregunta, ¿cuál es el aporte del estudio de este género en Costa Rica a la conservación? Sí. Hola, Marco. Es una pregunta muy interesante, la verdad. Yo diría que el principal aporte es conocer cuáles especies de Malaxis tenemos en Costa Rica. Y que no solo yo, que soy parte, digamos, que soy el investigador principal del trabajo, o mi colega Marco, Esteban o José Guillermo, podamos reconocer Malaxis, sino que estoy seguro que como está planteando este trabajo, personas que trabajan o leen artículos relacionados con botánica y personas
que son de otras profesiones o incluso que no tienen una profesión relacionada con ciencia puedan conocer las plantas de Malaquis. Es decir, que yo creo que casi que cualquier persona, cualquier costarricense, guiándose por toda la, por la información digital que presento, pueden ubicar una planta de Malaquis que encuentren en campo y le puedan asignar un nombre, y idealmente hasta una interpretación biológica. Es decir, entonces, al conocer lo que tenemos, podemos generar acciones de conservación, porque si no, ¿qué vamos a proteger? Entonces sería ese marco. Muchas gracias, Hitler, y a Marco por su pregunta. Tenemos otra de Gerardo Ulloa. Él pregunta, ¿qué lo inspiró a concentrarse en orquídeas y en especial en este género? Qué buena pregunta, Gerardo. ¿Qué me interesó a estudiar orquídeas y en este género? A mí algo que me llamó la atención es que, bueno, los que me conocen saben que a mí me encanta la florística, vamos, florística de árboles. De hecho, con árboles fue que empecé. En el transcurso, digamos, de mi carrera en la UTN, llegué a un punto donde a mí me interesaba conocer, digamos, lo que son plantas epífitas, poder asignarle el nombre, o incluso también algunas plantas herbáceas, ¿verdad? Entonces, por ahí me empezó a llamar la atención las orquídeas, y luego me llama mucho la atención los despliegues florales de las orquídeas, que casi que a cualquier persona le gusta alguna orquídea, ¿verdad? No sé, la lluvia de oro. Y después de ahí, creo que el lugar donde yo vivo, que vivo en una comunidad rural, y ahí hay muchas orquídeas, entonces desde pequeño me llama mucho la atención las orquídeas, pero que también me llaman la atención las otras plantas, ¿verdad? Y luego, por esa inquietud de querer entender que algunas plantas epífitas que observaban cuando íbamos de gira en la U, por ejemplo, me empecé como a meter en orquídeas, y luego ahí también aparecieron oportunidades de personas, lo que mencioné anteriormente, de la gente que le ayuda a uno, de personas que son digamos, de la botánica, y que en ese interés de uno querer conocer algunas plantas, ¿verdad? Lo motivaron y le abrieron puertas. A mí nunca se me olvida cuando, de hecho, yo andaba con Marco, ¿recuerda Marco? Que fuimos al Jardín Lancaster, eso fue como en el 2013 o 2014, no recuerdo. Y nos atendió un investigador de ahí, y más bien lo que hizo fue motivarnos, y nosotros llevamos una orquídea que no teníamos idea que era eso, solo sabíamos que era interesante. Entonces, ya, en resumen, porque he hablado mucho, es curiosidad de saber qué crecían sobre los árboles cuando íbamos de gira. Creo que el entorno donde yo crecí también me motivó, y las personas que conocí durante mi proceso de estudiante y ahora como profesional activo, me sigue motivando a seguir estudiando orquídeas. Y incluso no me cierro las puertas, ni ellos tampoco, a estudiar otros grupos de plantas. Entonces es como curiosidad. Y yo creo que el entorno de naturaleza y el entorno social donde me desenvolví me favoreció, y desarrollé la investigación. Bueno, también se me olvida que cuando me reuní con mi tutor, él me recomendó, Mario Blanco me recomendó estudiar Malaxis, porque son orquídeas poco entendidas. Y después yo vi fotos y me gustaron, son verdecitas. Listo. Hablé mucho, creo. Gracias, Hitler, y gracias a Gerardo también. Aquí tenemos una de Omar. Bueno, Omar hace varias preguntas. Dice, ¿las plantas pierden las hojas en alguna época del año? Después dice, sobre las plantas vivas en invernadero, ¿qué posibilidad hay de que las plantas se hibriden? ¿Podría pasar en la naturaleza? Y después dice, ¿podrían encontrarse especies en la región de Golfo Dulce y Península de Osa?
que vamos por la primera. Ah, ok. Las plantas. Las plantas, bueno, voy a direccionar la respuesta bueno, en el caso del grupo que estudié, ¿verdad? Que es el que yo más conozco. Sí, de hecho, Omar, es el que yo conozco, ¿verdad? Que pura vida. El caso de Malaxis, de hecho, una condición típica del género es que durante la época seca, llámese de diciembre a finales de abril o a principios de abril, muchas especies de Malaxis pierden las hojas y solo permanece latente, vivo, el tallo modificado, ya sea el pseudobulbo o el cormo. Y esto porque hay un estrés hídrico. Entonces, las plantas de determinada especie para sobrevivir lo que hacen es que hay como una traslocación, es decir, una migración de recursos de la planta, de las hojas, o de las flores o de los frutos, hacia el tallo, en este caso hacia el pseudobulbo cormo. Esto para garantizar alimento durante un periodo de estrés. Luego, lo otro era, esa era una. Ah, bueno, y esto en otras plantas, sí. Hay plantas, de hecho, todas las plantas botan las hojas, ¿verdad? Solo que en algunas las pierden completamente, ¿verdad? Luego, la otra era en el invernadero. ¿Cuál era la siguiente? José Guillermo. La siguiente decía, sobre las plantas vivas en invernadero, ¿qué posibilidad hay de que las plantas se hibriden? ¿Podría pasar en la naturaleza? Excelente pregunta. De hecho, en general en plantas con flores, la hibridación han ocurrido a través de la historia, a través de los millones de años, múltiples eventos de hibridización entre distintas especies de plantas, y esos eventos de hibridación han incidido en ser como un propulsor de la diversificación de plantas. Es decir, la hibridación en plantas es uno de los mecanismos de la diversidad de plantas que tenemos hoy día en el planeta Tierra. Ha sido uno de los mecanismos impulsores de la diversidad vegetal. En la naturaleza eso ocurre y probablemente ocurre frecuentemente. Por los eventos de hibridación se originan, es uno de los mecanismos de los cuales se originan nuevas especies de plantas. En la naturaleza eso ocurre y probablemente es frecuente, solo que nosotros tenemos una limitación que no nos damos cuenta, ¿verdad? En el invernadero, más bien en el invernadero, cuesta un poco más que se dé hibridación no inducida por el hombre, ¿verdad? Sino hibridación casual, que no ha sido inducida por el hombre, es decir, que uno no va a ir y remueva polen de una flor y lo deposita en el estigma de otra flor, ¿verdad? De la misma planta, de otra planta. En el invernadero, creo yo que no es frecuente porque están en un ambiente vamos, modificado, un ambiente controlado, donde usualmente no están los polinizadores. Entonces yo diría que en invernadero la hibridación es más rara. Y también, esto de la hibridación es complejo porque, bien, aunque suceda una transferencia de polen de una florcita, de una especie a una florcita de otra especie, de una planta de otra especie, no necesariamente porque se deposite, el granito de polen, el estigma de esa planta, de esa otra especie, el polen logra germinar, porque las plantas tienen mecanismos para protegerse del polen foráneo, del polen, que corresponde a otras especies. Entonces ahí tienen que haber mecanismos químicos que propicien que ese granito de polen germine, y luego de que fecunde la célula que está almacenada la célula huevo que está en el ovario, y que se produzca fruto y posteriormente semillas.
ahí es todo súper complejo, la interacción química que tiene que pasar. Entonces, en resumen, híbridos inducidos sin la intervención directa del humano en invernaderos, creo yo que es más escaso que en la naturaleza, porque en el invernadero no están usualmente no están los polinizadores que remueven el polen de las flores. Y está también este mecanismo de lo que yo le digo de la autoincompatibilidad de que tienen las especies para polen que corresponde a otra especie de planta. No sé si me logró entender. Muchas gracias. Y bueno, hay otra de Omar, que ahí mismo decía, ¿podría encontrarse especies en la región de Golfo Dulce y Península de Osa? Eso, Omar, qué buena pregunta. Yo diría que es posible. Es posible, porque como ustedes pueden ver, las plantas de Malaxis, si usted no las ve con flores, pasan desapercibidas. Pueden parecer miembros de otra familia, qué sé yo, una con melinácea o hasta de las aráceas de Marco. Entonces, yo diría que es posible que ahí crezcan plantas de Malaxis, solo que no han sido encontradas. Sin embargo, yo esperaría que si hay, no sean, digamos, es decir, si acaso sea de una especie de Malaxis. No creo que en Osa haya más de una especie de Malaxis. Esto porque, como pueden ver, la mayor concentración, de acuerdo al trabajo histórico que se ha hecho, la mayor concentración de las especies de Malaxis son de elevaciones medias. Y ese patrón casi que se repite en otros países, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que sea una o pocas especies que estén en partes bajas de la Osa. Es posible que sí crezca alguna especie de Malaxis. Porque si uno ve también en Guanacaste, hay especies crece una especie de Malaxis en partes bajas, entonces es posible que crezca una en Osa, solo que no ha sido encontrada. Aunque bien, han habido esfuerzos grandes, por ejemplo, Reinaldo Aguilar en la Osa, y no ha encontrado plantas de Malaxis, podría ser que es porque pasan desapercibidas, y son muy pequeñitas, y no la encuentran con flores. Sería eso. Ok, muchas gracias, y Omar por su pregunta. Tenemos una de Alexis Obregón. Él pregunta, ¿qué otros géneros podría compartir similitud con este género, Malaxis? Qué buena, eso, Alexis. Hasta lo voy a ver estudiando orquídeas más adelante. Bueno, ya lo está haciendo. Alexis. Sí, bueno, primero para decirle, la evidencia, digamos, la evidencia genética para mostrar las relaciones de parentesco de las plantas del género Malaxis con plantas de otros géneros de orquídeas, hay pocas propuestas. Se puede decir que solo hay una propuesta científica, que es la más robusta. Y esa propuesta tuvo pocos datos, poca información genética, entonces es difícil decirle cuál es el género hermano, el género que está más genéticamente cercano a Malaxis, por esa limitación de muestreo. Pero con lo que hay, con la información que hay, el género hermano de Malaxis es Liparis. Liparis, en su sentido más agudo, más estricto, es el género morfológicamente y genéticamente más cercano a Malaxis, más emparentado. Y después de Costa Rica, bueno, Liparis lo tenemos en Costa Rica, allá por Guanacaste, ahí crece Liparis nervosa, usted ya lo ha visto. Luego en Costa Rica está otro género que está diría yo, cercanamente emparentado a Malaxis, que es Crosoglossa. Solo que me parece que en cuanto a morfología, Liparis sí es algo similar a Malaxis.
Crossoglossa son plantas epífitas y tienen muchas hojas, y la posición de las hojas, incluso, como, digamos, sin flores y frutos, la posición de las hojas son muy diferentes, digamos, las plantas son muy diferentes con respecto a Malaxis, mientras Liparis sí es algo similar. Muchas gracias, Isler y Alexis. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede utilizar el micrófono y le hace directamente la pregunta a Isler. Vamos a dar un chance si alguien quiere formular una pregunta. ¿Cómo yo salgo de esto? ¿Ya? ¿Puedo quitar la presentación? Si se gusta. Suave. Dejar de presentar. Sí, el cuadrito que se veía antes, hay un azul que dice dejar de presentar. Ok, ahí. Hola. Hola. Acá Esteban. ¿Qué macho, tú bien? Pregunta, Isler. ¿Cuál es el estado del conocimiento del género en los diferentes países, por lo menos de Mesoamérica o del Neotrópico? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Qué se espera? Buena pregunta, Sean. El estado de conocimiento. Yo siento que después de Costa Rica, bueno, ahora en Costa Rica creo que tenemos con nuestro trabajo tenemos ya un conocimiento bastante profundo de las especies que crecen en el país. Yo diría que después de Costa Rica hay un conocimiento importante en Malaxis, digamos, de las especies de Malaxis en Panamá. En Panamá, digamos, de las especies descritas de Malaxis, hay un conocimiento importante. En México, y después de ahí, el conocimiento en el género es muy difuso. Cuesta identificar plantas de Malaxis. Por ejemplo, usted me dice, no sé, plantas de Malaxis que provienen de Colombia, muchas veces uno queda bateado, no sabe a qué asignarlo. Si a un hombre que ha sido reportado para Colombia o si eventualmente va a estar una nueva especie. Entonces, el conocimiento en el género, el conocimiento taxonómico Malaxis, ahora lo tenemos bastante bien en Costa Rica. Panamá y México está relativamente estudiado, y lo demás ya yo creo que falta mucho trabajo. Sin embargo, también hago la salvedad en México, que en México se necesita un trabajo enorme para entender digamos, para dar a conocer las especies de Malaxis. Sí, se han publicado nuevas especies de Malaxis, pero falta un trabajo taxonómico exhaustivo. Igualmente en Panamá. Luego, en los otros países de América Latina, el trabajo en Malaxis ha sido muy básico, principalmente, más que todo, en listados de especies y algunas sinopsis taxonómicas aisladas, por ejemplo, en los icones, bueno, esos trabajos taxonómicos han sido publicados de Bolivia, de Perú, de Nicaragua. Entonces, falta mucho trabajo en Malaxis. Al punto que se lo digo yo, que en algunos grupos de Sudamérica, vamos, yo no puedo identificar plantas de Malaxis. Gracias. Sí. Muchas gracias, Macho, por su participación. ¿Alguien más que guste hacerle una pregunta directa a Isler? Hola, buenas noches. Eduardo. Eso, Isler. ¿Qué tal? Todavía. Bueno, para seguir con la conversación después de aquella presentación que hicimos la vez pasada con Coco, no sé si ya diste en el clavo de cómo llegar a la sociedad civil, a la gente, con esta información. Sí hablamos la vez pasada de cómo publicar, qué publicar, a quién llegarle, cómo llegarle, porque la verdad es que es una información muy interesante, muy bonita. Antes hicieron la pregunta acerca
para qué ayuda en la conservación, cuál es más o menos el estado de la conservación, cuánto sabemos. Eso quiere decir que hasta nosotros que estamos más o menos involucrados tenemos bastantes dudas al respecto y sí sería muy bonito de que los costarricenses principalmente, pero todo el mundo llegue a conocer de estos temas, de esta información. A mí me parece muy interesante cuando uno va, por ejemplo, a estas exhibiciones de orquídeas de las asociaciones cantonales y todo eso, que la mayoría de información que hay ahí es de cómo criarlas en la casa, cómo hibridizarlas, se premian a las especies, no son ni especies, a los híbridos que están ahí, a la más bonita, a la más grande y todo, pero poca información llega ahí en realidad de las especies que tenemos de acá. Y Sí, bueno, ahí se la dejo. ok. Qué buena pregunta, la más difícil, yo creo que es. Sí, justamente esto de divulgación científica es clave y yo siempre lo tengo presente. Lo que a veces cuesta mucho, digamos, o no cuesta, yo creo que es un asunto de hábito. Hay que interiorizar el hábito de comunicarlo e incluso a personas que no son relacionadas a la ciencia, botánica, sino que le llegue a la mayor cantidad de personas, independientemente de su profesión. Bueno, me voy como más atrás. Ya esto es una digamos, de las preocupaciones que actualmente tiene el Jardín Botánico Lancaster, que es que hay que fortalecer lo que es la divulgación científica, llegarle a las personas que no necesariamente están relacionadas a la botánica. Entonces, de ahí, digamos, hay un cuerpo de trabajo que está desarrollando este tema. Luego, en lo personal, así, voy a hablar muy honestamente, he estado como cambiando un poco tal vez mi mentalidad o mi hábito y me parece bueno, ya empecé, de hecho, hace poco tuve un conversatorio ahí con estudiantes del Colegio Científico de Punta Arenas, donde le hablé de plantas. Entonces me parece que esa línea de hablarle, digamos, de mi investigación sobre Malaxis a estudiantes y a personas de comunidades, tengo que enfocarme por esa línea de trabajo. Honestamente, hasta el momento lo que he hecho es hablar con esos muchachos de ese colegio. Hasta ahí, de momento tengo pensado de ir a hablar a mi papá, a mi mamá, en mi pueblo y continuar con eso. Entonces, la respuesta es, estoy tratando de encauzarme a la parte de divulgación científica, que yo creo que es muy importante. Y el recorrido que llevo es muy poco y espero seguir. Y también me parece que la posición que está tomando el Jardín Lancaster también me va a favorecer y va a favorecer a los otros investigadores. Y es un hábito, porque también me di cuenta que cuesta mucho hablar, bueno, también a personas que no son de la botánica, o comunicar las ideas es un poco difícil. Entonces es necesario hacerlo y también hay un crecimiento profesional para uno y personal. Muchas gracias, Isler, y excelente presentación, buenísima la información y todo, entonces, de ahí siga adelante, pura Sí. vida. Más bien ahí disculpen que en algún momento yo creo que me ando enredando y toda la tardanza. También, Pregunta, Isler, Gracias, Eduardo, pregunta. por su participación. Tengo una pregunta, hola, Memo. don Pisco. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bien, por ahí, Isler. Lo felicito por la presentación, muy interesante. Muchas gracias, Sobre profe. todo en un grupo tan difícil como las orquídeas, ¿verdad? Que puedo decir que no conozco mucho de orquídeas, pero sí sé y tengo claro que es un grupo complicado, que necesita más estudio en algunos sitios específicos. La pregunta mía es, ¿cuáles son esas especies nuevas que dijo que
que dijiste al inicio, creo que eran 4. Ujú. ¿Las está publicando usted o ya las publicó o está en Sí. proceso? Sí, eso es lo que les mencioné. De momento, junto con, bueno, con la asesoría de los miembros de mi comité de tesis, ¿verdad? Mario Blanco, Adam y Carlos, yo de momento lo que tengo, lo que terminé fue el proyecto tesis de maestría. Próximamente ya someteremos, junto con Mario Blanco, la revisión taxonómica del género Malaxis para el país y 2 artículos derivados de la tesis. Entonces, la respuesta es, no está publicado, pero urge publicarlo. Y no ha sido publicado, honestamente, por 2 razones. Principalmente 2, sí. La logística personal, por diversas situaciones que han pasado, y la otra que tenía que direccionar esfuerzos para mejorar y para entender en este caso el complejo de Malaxis astilabia que mencioné anteriormente. He tenido, después de la tesis, tuve acceso a otra información que necesitaba examinar para someter a publicación la revisión. Entonces, sí, próximamente esperemos a finales de este año o inicios del próximo año. Actualmente estamos preparando un artículo junto con Mario y los demás miembros de mi comité de tesis, un manuscrito que trata sobre este complejo astilabio. Y esperamos pronto someterlo a publicación. Aquí también decirles que cuando uno presenta la información así en la presentación y como que todo se ve un poco, tal vez, que se puede hacer rápido, se puede hacer, digamos, más rápido. Probablemente sí se puede hacer más rápido, qué sé yo, publicarlo más rápido. Pero cuando uno profundiza bastante en la taxonomía en grupo, el trabajo es muy lento. Si ustedes me pueden ver, qué sé yo, esas láminas las láminas comparativas de Florecitas que les presenté, yo creo que, vamos, hay mucho trabajo incluido. Entonces, sí. Esperamos pronto someter esa publicación. Y muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Bueno, al parecer ya nadie va a hacer preguntas, entonces, Isler, si puede dar unas últimas palabras. Sí, bueno, voy a pensar. Bueno, primero que todo, darles las gracias a los que estuvieron presentes. Y también decirles que sigan estudiando con todo en nuestra carrera de la UTN, sigan dándole para adelante y que si más adelante quieren seguir estudiando en alguna profesión relacionada con su grupo de interés, sigan, no se desanimen. Lo que le mencioné anteriormente, uno aprende de la formación que uno recibe en los cursos, pero también hay que aprender hábitos personales que le ayudan a uno a crecer, saber escuchar a las personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento, preguntar cuando uno no sabe, es una forma de aprender. Luego también importante es de aprender de algunos errores o tropiezos que a veces uno tiene. Eso es una forma afrodisíaca para aprender. Y sí, ese sería mi mensaje, que a los muchachos que digan con todo en la carrera de nuestra UTN, bueno, ahora se llama Administración Forestal y Silvestre. Luego, que lean el artículo que les pasé, aquel en las referencias, que lo marqué en rojo. Cualquier cosa, si les interesa, yo se los envío por correo. También que
En la UTN hay, en mi experiencia, cuando fui estudiante de la UTN, y creo que ahora es mejor, hay recurso humano muy capacitado que tiene la facultad para darnos herramientas para nosotros formarnos como profesionales. Entonces les digo que aprovechen esa oportunidad, que se preocupen por tratar de sacar lo mejor de los cursos, por aprender a escribir lo mejor posible como profesionales de nuestra carrera, y que sigan con todo. Luego también les recomiendo las charlas de Marco Cedeño, mi colega Marco. Él hizo un excelente trabajo, creo que muy próximamente va a estar esa charla. También me parece que es importante escuchar a Jeffrey Flores con su trabajo en Solanasi. Bueno, y todas las charlas, ¿verdad? Pero me parece que esos trabajos botánicos nos dan digamos, un pantallazo muy bueno de lo que es la taxonomía, los esfuerzos que se hacen en el país por entender las plantas. Y en general, lo importante que es la botánica. Luego, también volver a darle las gracias a todas las personas que me han ayudado. Se me quedaron, es que la lista es muy grande, pero son muchos, desde la dirección de la UTN, Romney Salas, es un chavalo que me ayudó muchísimo, el mismo Edwin Alpizar, que es nuestro coordinador de carrera, también don Quirico, que fue el profesor que es el profesor de los cursos de botánica de nuestra UTN. Muchas gracias, y en general a todas las personas, muchas gracias. Y sí, bueno, a usted por participar y a todos por acompañarnos en esta noche. Agradecerles y desearles buenas noches. Que descansen. Bueno, por allá. Muchas gracias.